Mil mensajes. Hoy estamos con el número 834. Y este mensaje es muy importante porque nos habla de una hermosa y creativa sexualidad. Y al hablar de hermosa y creativa sexualidad, por supuesto tenemos que hablar de tres niveles, por lo menos en los cuales nosotros diferenciamos esa actividad humana tan especial, y digo humana para diferenciarlo del resto de la creación, por el segundo y el tercer nivel. Es decir, si el primer nivel, imagínense un círculo eh, que va a formar parte de un centro de varios elementos, es el sexo. Son anatómicamente los genitales, fisiológicamente el coito y llega al orgasmo. Ese es el primer nivel y a eso lo llamamos nivel sexual. Luego viene un segundo elemento muy interesante que recubre al anterior, que lo llamamos sexualidad, y se está fundamentado en la sensualidad, está fundamentado en esa capacidad que tenemos los seres humanos para eh, enriquecer a todo lo sexual a través de los sentidos, es decir, lo sexual se va a enriquecer a través de la vista, el oído, el tacto, el olfato, el oído, y va a generar todas una serie de sensaciones, de percepciones y de placeres muy intensos que van a variar de acuerdo a la formación, a las características de la personalidad. Y por último, luego de ese sexo primario y después de esa sensualidad que viene de los sentidos, es como actúa el cuerpo total. Y el cuerpo total metido en el medio ambiente, en la naturaleza o en la cultura, en la natura o en la cultura, va a generar lo que nosotros llamamos erotismo, esa capacidad de disfrute. Y entonces viene el nivel de disfrutar la vida. Estos tres círculos son importantes para explicar cómo enriquecer una sexualidad. Si nosotros, la sexualidad puede tener mucho de sexo y debe tenerlo, mucho de sensualidad y mucho de erotismo, entonces ¿cómo se enriquece? A través por supuesto, de la individualización de los sentidos, de darle la importancia que cada sentido tiene, de darse cuenta de cuál es el sentido que más le llena de placer a nuestra pareja sexual, darle a entender y darle con claridad cuáles son los sentidos que a nosotros nos gustan más y le da muchísimo más placer, y así hacer una buena sinergia en esto del mundo de los sentidos. Pero aparte, y esto lo queremos recalcar, también podemos enriquecer ese mundo del sexo, de la sexualidad, a través de la sensualidad de los sentidos, a través de las experiencias de vida. Y entonces aquí dentro del erotismo, entonces comienzan a unos elementos muy interesantes a darse a entender. Y comenzamos a entender, por ejemplo, lo importante que son el mundo de los valores. Si usted le pone un valor y le da un valor al ejercicio de su sexo, a su sexualidad, que genera. Entonces, probablemente si le ponemos, por ejemplo, la palabra libertad nuestras relaciones sexuales, o un día nos ponemos, vamos a hacer dignidad a través del sexo y de la sexualidad, o vamos a poner el valor, cualquier valor que usted considere importante, la integridad, por ejemplo, a nivel del sexo, y usted se va a volver un creativo en ese mundo del sexo y la sexualidad a través de los valores. Otro elemento, por supuesto, que enriquece el sexo y la sexualidad es el mundo de la información, buscar información, instruirse a través de la información veraz, pertinente sobre el sexo y la sexualidad, de cómo por ejemplo, de cómo lo abordan las diferentes culturas, cómo abordan la actividad sexual, qué hacen de sexualidad, cómo la enriquecen. Eso es interesante. También está, por supuesto, el mundo conductual, el mundo de la pericia, el mundo de esta, que va también con ese ejercicio de la sexualidad, de sofisticarse, de volver, si usted lo desea y su pareja lo desea, de hacer de cada acto sexual, por ejemplo, un acto de pericia de cualquier magnitud, interesante. Y también, por supuesto, la parte emocional, esa parte emocional que en donde se enriquece es con la presencia de todas y cada una de las emociones humanas, pero en positivo. Es decir, si va a haber rabia, frustración,
hay que transformarla en motivación. Si hay miedo, transformarlo en protección. Si hay tristeza, transformarlo en una reflexión. Y puede ser una reflexión en conjunto acerca del sexo y la sexualidad. Si es alegría, celebrar la presencia del sexo. Es decir, hacerlo multiemocional. Y esto nos va a enriquecer el sexo y la sexualidad. Este es el número 834 de nuestros 1000 mensajes. Y bueno, y estamos muy contentos de compartirlos con todos ustedes. Será hasta el próximo de ellos.